El aire de San Miguel de Allende olía a flores y a dinero viejo. Era una mezcla embriagadora de bugambillas trepando por muros de cantera rosa y el aroma sutil del perfume caro de los invitados. La hacienda Las Almas, con sus arcos majestuosos y sus patios iluminados por cientos de farolillos, era el escenario perfecto para un cuento de hadas. Y esta noche, la princesa era mi hermana, Jimena. Desde mi mesa la observaba, con su vestido de encaje español que costó más que mi auto, y esa sonrisa que siempre parecía un poco demasiado ensayada, era la imagen de la felicidad. A su lado, Damián, su flamante esposo, con su traje hecho a medida y su aire de superioridad, parecía el príncipe que ella siempre había creído merecer. Sentí una punzada en el pecho, una mezcla extraña de orgullo y una soledad que me era tan familiar como mi propio reflejo. Orgullo porque, en gran parte, esa boda era obra mía. Cada sacrificio, cada noche sin dormir, cada peso ahorrado había contribuido a que ella pudiera tener ese momento. Yo, soledad, porque en su mundo de opulencia y apariencias yo siempre había sido una pieza del decorado, funcional pero invisible. Me habían sentado en una mesa al fondo, cerca de la elegante fuente de piedra, pero lo suficientemente lejos del círculo principal de la familia de Damián, como para que el mensaje fuera claro. Era un gesto sutil, una pequeña aguja clavada con precisión. Estás aquí, pero no perteneces. No del todo. Traté de ignorarlo, de concentrarme en la música suave del cuarteto de cuerdas y en el murmullo alegre de las conversaciones. Era el día de Jimena. No iba a permitir que mi propia susceptibilidad lo arruinara. Entonces llegaron los discursos. El padre de Damián, un hombre con la piel curtida por el sol de los campos de golf, habló de legados y de la unión de dos grandes familias, aunque todos sabíamos que la suya estaba más cerca de la bancarrota que de la grandeza. Damián tomó el micrófono y pronunció un discurso pulcro y ensayado, lleno de halagos para su nueva esposa y su nueva familia. Y entonces fue el turno de Jimena. Se levantó, un poco inestable por el champán, y tomó el micrófono. Sus ojos brillaron bajo las luces. Recorrió la sala con la mirada, agradeciendo a todos por su presencia. Mi corazón se ablandó. Era mi niña, la misma a la que le había enseñado a atarse los zapatos y a leer sus primeras palabras. «Y claro», dijo, su voz resonando con una dulzura ligeramente empalagosa, «no puedo olvidar a mi querida hermana, Amalia». Todas las miradas se giraron hacia mí. Sentí el calor subir a mis mejillas. Me preparé para unas palabras amables, un reconocimiento, por pequeño que fuera. Jimena hizo una pausa, una sonrisa traviesa jugando en sus labios. La que siempre se aseguró de que yo tuviera todo, como una madre. Hizo otra pausa, deleitándose con la atención. No, mejor dicho, como la perfecta sirvienta de la casa. La palabra resonó en el silencio que siguió. Sirvienta. Algunos invitados rieron, incómodos. Damián sonrió con suficiencia. Siempre ahí, limpiando mis desastres. Continuó Jimena, ajena o indiferente al veneno en sus palabras. Un brindis por la mejor sirvienta que una podría desear. El aplauso que siguió fue disperso, forzado. La cámara del video de la boda, con su luz roja parpadeante, se enfocó en mi rostro. No les di la satisfacción de ver una lágrima, ni una mueca de dolor. Mantuve mi expresión neutral, mi columna recta. Pero por dentro, algo se había roto. Un cristal fino que había soportado 23 años de presión, finalmente se había hecho añicos. El rugido en mis oídos ahogó el resto de su discurso. Los colores de las flores, la luz de los farolillos, todo pareció atenuarse,
volverse gris. En ese instante de humillación pública, una claridad helada inundó mi mente. El amor incondicional, la paciencia infinita, la mujer que perdonaba todo, esa mujer acababa de morir. Sin hacer ruido, aparté la silla. Con la misma calma con la que había manejado las finanzas de la empresa familiar durante 2 décadas, me levanté. Nadie intentó detenerme. Caminé con la cabeza en alto a través del patio, pasando junto a las mesas de los invitados que ahora me miraban con una mezcla de lástima y curiosidad morbosa. Llegué a las enormes puertas de madera tallada de la hacienda. Al empujarlas para salir, el sonido grave que hicieron al cerrarse a mi espalda no fue solo el de una puerta cerrándose. Fue el sonido de un libro que se cierra para siempre. El libro de la hermana abnegada. Se acabó. La noche era oscura en la carretera a Querétaro. La única luz provenía de los faros de mi viejo sedán y de un cielo salpicado de estrellas indiferentes. El silencio en el auto era absoluto, pero mi mente era un torbellino de ruido y furia. Cada kilómetro que me alejaba de esa maldita hacienda era un paso más lejos de la mujer que había sido y un paso más cerca de la que me veía forzada a ser. La palabra sirvienta seguía rebotando en mi cráneo, cada eco más doloroso que el anterior. No era el insulto en sí, era la verdad cruel que revelaba. Así era como ella me veía. No como su salvadora, no como su hermana, ni siquiera como su familia. Era su personal de servicio, una función, un objeto útil que había cumplido su propósito y ahora podía ser descartado con una broma cruel frente a su nuevo y brillante círculo social. Mis manos se aferraban al volante con tanta fuerza que mis nudillos estaban blancos. Las imágenes de mi vida, de nuestra vida, desfilaron ante mis ojos, pero ya no con el velo nostálgico del sacrificio, sino con la cruda luz de la explotación. Apareció la imagen de la carta, papel grueso, membrete del Tecnológico de Monterrey, beca completa para la carrera de Administración de Empresas. Tenía 22 años. Mi futuro era un lienzo en blanco lleno de posibilidades. Recuerdo el peso de esa carta en mi mano, la emoción burbujeando en mi pecho. Y recuerdo el sonido del teléfono esa misma tarde, la voz quebrada de mi tío Arturo al otro lado de la línea. Hubo un accidente, Amalia. Tus padres. El lienzo se tiñó en negro. Y en medio de esa oscuridad estaba Jimena, una niña de 7 años con los ojos hinchados de tanto llorar, aferrada a mi pierna como si fuera el único ancla en su mundo. Recuerdo haber mirado la carta de la beca y luego a ella. Y en ese momento, la elección no pareció una elección en absoluto, pareció un deber. Rompí la carta en pedazos pequeños y los tiré a la basura junto con mis sueños. ¿Fui una tonta?, me pregunté en voz alta en la soledad del auto. La respuesta era un grito silencioso. Luego, el Museo de mi Dolor Personal proyectó otra imagen, la quinceañera de Jimena. Ella quería una fiesta que rivalizara con las de sus amigas de la escuela privada, una escuela que yo pagaba con las ganancias de la empresa que apenas lograba mantener a flote. Quería un vestido de diseñador, un grupo de mariachi famoso, un banquete para 200 personas. Para lograrlo, tuve que vender el pequeño convertible que había sido el orgullo de mi madre. Recuerdo la expresión de Jimena cuando vio el auto irse, no de gratitud, sino de impaciencia. ¿Ya con esto alcanza para el vestido que te enseñé? Esa noche, ella fue una reina, y yo era la organizadora invisible, la que se quedó hasta las 3 de la mañana supervisando la limpieza y pagando a los proveedores, demasiado cansada para sentir otra cosa que un vacío profundo. Y por supuesto, estaba Ricardo, un buen hombre, un ingeniero con una sonrisa amable y una paciencia infinita. Salió conmigo durante casi 2 años. Me amaba.
Me pidió que me casara con él, que me mudara con él a la Ciudad de México. Pero Jimena estaba en plena adolescencia, una época de rebeldía y crisis. No podía dejarla. Le dije a Ricardo que no podía, que mi lugar estaba aquí. Él lo entendió, pero no pudo esperarme para siempre. A veces, por la noche, me preguntaba cómo habría sido mi vida con él. Una vida mía. Una vida que entregué en el altar del bienestar de mi hermana. Cada uno de esos recuerdos que antes guardaba como medallas de mi devoción, ahora se sentían como las barras de una prisión que yo misma había construido. Cada sacrificio no había sido una muestra de amor, sino un ladrillo más en el pedestal desde el cual Jimena me miraba hacia abajo. Ella no era una niña malagradecida. Era una mujer de 29 años que, frente a 200 personas, había resumido mi vida entera en una sola palabra denigrante. No fue un desliz, fue una declaración. Se acabó, repetí, esta vez con una convicción que me heló la sangre. Se acabó la Amalia estúpida. La ira era una energía pura, un combustible que quemaba la tristeza y la autocompasión. No iba a llorar, no iba a derrumbarme. Iba a actuar, enseñarle a mi querida hermanita y a su ambicioso esposo lo que esta sirvienta era capaz de hacer cuando decidía dejar de servir y empezar a mandar. Llegué a casa pasadas las 2 de la mañana. La casa de mis padres, la misma en la que habíamos crecido, se sentía extrañamente silenciosa y grande. Nunca me había mudado. Mientras Jimena saltaba de un departamento de moda a otro, siempre pagados por la empresa, yo me había quedado aquí, rodeada de los fantasmas de lo que fuimos. Pero esta noche no buscaba consuelo en ellos, sino fuerza. Ignoré la cocina, el impulso de prepararme un té de tila para calmar los nervios. Fui directamente al pequeño despacho de mi padre. Era una habitación que había mantenido casi intacta, su escritorio de roble macizo, sus libros de contabilidad, el olor a tabaco y a papel viejo. En la esquina, detrás de una estantería polvorienta, estaba la caja fuerte. Una vieja caja de acero que no había sido abierta en más de una década. Hice girar la combinación, los números que mi padre me había hecho memorizar de niña por si acaso. El mecanismo, rígido por el desuso, finalmente cedió, con un clic satisfactorio y grave. El sonido pareció una señal. Dentro no había dinero ni joyas, solo documentos. Y en la parte superior, un sobre grueso y amarillento con mi nombre escrito con la caligrafía elegante y firme de mi padre. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro, una carta y una pequeña memoria USB. Empecé a leer la carta. Amalia, mi fuerte y querida hija, si estás leyendo esto, es porque ha llegado el día que esperaba, pero que también temía. El día en que has necesitado mi guía y yo ya no estoy para dártela. Perdóname por la carga que te dejé, pero de mis 2 hijas, tú siempre fuiste el roble. Jimena, ella es el junco, se dobla con cualquier viento. Siempre supe que el dinero, nuestro legado, podía ser tanto una bendición como una maldición. Podía construir futuros o destruir almas. Y aunque amo a Jimena con todo mi corazón, siempre fui consciente de su debilidad por el brillo, por las apariencias, y de lo fácil que podría ser influenciada por las personas equivocadas. Por eso tomé una decisión para protegerlos a ambos. Para proteger a Jimena de su propia naturaleza y para protegerte a ti del peso de su ambición. El testamento que todos conocen, el que leyó el licenciado Vargas, es solo la superficie. La verdad, la estructura real de nuestro patrimonio, está en esta memoria USB. Lo he puesto todo en un fideicomiso, Amalia.
y te he nombrado a ti y solo a ti como la fideicomisaria única y administradora absoluta. Tienes el control total, pleno y discrecional. Jimena recibirá su parte, sí, pero solo cuando cumpla los 35 años, y solo si tú, bajo tu propio juicio y criterio, consideras que ha demostrado madurez, gratitud y respeto. Lo he llamado la cláusula de carácter. Tú tienes el poder de aumentar o disminuir su acceso a los fondos. Tienes el poder, si la situación lo requiere, de reestructurar el fideicomiso e incluso de desheredarla si sus acciones amenazan con destruir el legado de esta familia. No te pido que seas dura, hija. Te pido que seas justa. Protégela si puedes, pero por favor, protégete a ti misma si debes. Confío en tu juicio más que en el de nadie en este mundo. Eres la guardiana de nuestro futuro. Con todo mi amor, papá. Terminé de leer con lágrimas en los ojos, pero no eran lágrimas de tristeza, eran de una abrumadora gratitud. Mi padre lo había visto el futuro con una claridad aterradora. No me había dejado una carga, me había dejado un arsenal. Conecté la USB a mi laptop. Allí estaba todo: copias certificadas del fideicomiso, informes financieros, tasaciones de propiedades y un archivo de video. Le di doble clic. La cara de mi padre apareció en la pantalla, más joven, explicando con su voz tranquila y firme cada detalle de la carta, creando un registro irrefutable de sus intenciones. Apagué la computadora. El plan comenzaba a formarse en mi mente, claro y afilado como el borde de un cuchillo. Tomé mi teléfono. Eran casi las 3 de la mañana, pero no me importó. Busqué el número de mi tío Arturo. Sonó 1, 2, 3 veces. Su voz somnolienta y preocupada contestó: «Amalia, ¿qué pasa? ¿Estás bien?» «Tío», dije, mi voz desprovista de cualquier emoción. «Necesito verte. Mañana a primera hora. Es una guerra». A las 8 de la mañana del día siguiente, estaba sentada en el despacho de mi tío Arturo en Guadalajara. El sol de la mañana entraba a raudales por los ventanales, pero la atmósfera en la habitación era gélida. Sobre la mesa de caoba pulida, entre códigos legales y tazas de café humeante, yacían las copias de los documentos que había traído: la carta de mi padre, el testamento principal del fideicomiso y un resumen de los activos. Mi tío, con sus gafas de lectura en la punta de la nariz, leía cada palabra con la concentración de un cirujano. Había escuchado mi relato de la noche anterior sin interrumpirme, su rostro endureciéndose con cada detalle, pasando de la preocupación a una ira fría y contenida. Cuando finalmente levantó la vista, sus ojos, tan parecidos a los de mi padre, ardían. «Ese Gamián es un buitre, una sanguijuela», siseó, quitándose las gafas y frotándose el puente de la nariz. «Y Jimena, tu padre tenía razón. Siempre ha sido el junco, y este viento la ha doblado hasta casi romperla». «Casi, tío, pero no la ha roto, aún no», respondí. Mi voz era un eco de la suya. «Pero lo que hizo anoche, eso fue el final. La humillación fue solo el síntoma. La enfermedad es la codicia. Y sé, tan seguro como que estamos sentados aquí, que vendrán por el dinero. Y cuando lo hagan, los estaremos esperando», afirmó Arturo, su tono cambiando del de un tío afligido al de un abogado listo para la batalla. Tomó el teléfono. «Voy a llamar a Vargas. El licenciado Vargas fue el albacea de tu padre por una razón. Es un hombre de la vieja escuela, leal, y odia a los arribistas». Mientras mi tío hablaba por teléfono, exponiendo la situación en un lenguaje legal, rápido y preciso, yo extendí un folio en la mesa. Había pasado el resto de la noche trazando un plan.
Este es el primer paso, dije en cuanto colgó. Silencio total. Jimena está en su luna de miel. Que la disfrute. Será el último lujo que tenga en mucho tiempo si no aprende a comportarse. Arturo asintió. Bien, que se confíen, que piensen que te hirieron, que estás en casa lamiéndote las heridas, que subestimen tu capacidad de respuesta. Exacto. Mientras tanto, tú y el licenciado Vargas preparan toda la documentación legal. Necesito una orden lista para congelar cada centavo del fideicomiso en el momento en que yo dé la señal. Ni un peso debe poder moverse sin mi autorización explícita. Eso es fácil, dijo Arturo, ya tomando notas en un blog legal. Vargas y yo podemos tener eso listo en 48 horas. Estará esperando en un cajón, listo para ser firmado y ejecutado. Paso 3. Continué, mi mente trabajando con una frialdad que me sorprendía a mí misma. Necesito un auditor, el mejor que puedas encontrar. Quiero una auditoría completa de las finanzas de la empresa de los últimos 5 años. Quiero saber cada peso que se ha gastado en Jimena, cada viaje, cada auto, cada renta de departamento, cada tarjeta de crédito. Quiero un informe detallado de su costo para el patrimonio familiar. Mi tío levantó una ceja, impresionado. Estás construyendo un caso no solo moral, sino financiero. ¿Quieres demostrar un patrón de comportamiento? Quiero demostrar que la sirvienta ha estado financiando un estilo de vida de reina a costa de su propio futuro y del legado de nuestros padres. Quiero tener cada recibo, cada factura, cada estado de cuenta. Cuando llegue el momento de la confrontación, no habrá lugar para la ambigüedad, solo hechos fríos y duros. Nos quedamos en silencio por un momento, el peso del plan asentándose en la habitación. Esto ya no era una disputa familiar, era una estrategia de guerra. Tu padre estaría orgulloso, Amalia, dijo finalmente mi tío, su voz teñida de una tristeza sombría. Odiaría que las cosas hayan llegado a este punto, pero estaría increíblemente orgulloso de la mujer en la que te has convertido. Yo también odio que haya llegado a esto, tío, respondí, mirando por la ventana hacia el bullicio de la ciudad. Pero ellos declararon la guerra. Yo solo voy a terminarla. Las siguientes 3 semanas fueron las más extrañas de mi vida. Por fuera, todo seguía igual. Iba a la oficina cada día, firmaba cheques, negociaba con proveedores de aguacate y me aseguraba de que la empresa que mis padres construyeron siguiera funcionando como un reloj. Pero por dentro operaba en 2 niveles. Estaba la Amalia de siempre, la administradora eficiente y discreta. Y luego estaba la Amalia estratega, la general que movía sus piezas en silencio, preparándose para la batalla inevitable. El auditor que mi tío contrató, un hombrecillo calvo y con una mirada de sabueso llamado Méndez, se instaló en una pequeña oficina al final del pasillo. Trabajaba con una diligencia casi aterradora, revisando libros de contabilidad, archivos digitales y cajas polvorientas de recibos. Cada tarde me entregaba un resumen de sus hallazgos y cada día la cifra crecía. Era obsceno. El dinero que Jimena había quemado en ropa, fiestas y caprichos podría haber financiado una pequeña clínica en una zona rural. Cada cifra era una nueva capa de acero alrededor de mi corazón. Mientras tanto, Jimena y Damián estaban viviendo su fantasía europea. Sus redes sociales eran un desfile de clichés. Un beso frente a la Torre Eiffel, un paseo en góndola por Venecia, copas de vino en un viñedo de la Toscana. Cada publicación era una bofetada, una demostración de su total desconexión con la realidad y con el insulto que me habían lanzado. Parecían haberlo olvidado, o peor aún, nunca les importó. Recibí algunos mensajes de texto de Jimena, tan falsos como su sonrisa de boda.
Hermanita, ¿estás bien? Te fuiste muy rápido. Espero no haber dicho algo malo. Estaba muy nerviosa y con el champán. Besos desde Roma. No respondí al primero. 2 días después llegó otro. Amalia, ¿en serio? ¿Está todo bien? Me preocupa que estés enojada. Fue solo una broma tonta. Sabes que te quiero. A este respondí, siguiendo el consejo de mi tío de mantener las apariencias. Mi respuesta fue una obra maestra de neutralidad. Estoy bien, Jimena. Mucho trabajo. Disfruten su viaje. La última palabra fue clave. Disfruten. Porque sabía, con una certeza absoluta, que era lo último que iban a disfrutar por mucho tiempo. El licenciado Vargas y mi tío Arturo habían hecho su parte. Los documentos para congelar el fideicomiso estaban listos. Solo necesitaban mi firma. Méndez, el auditor, estaba a punto de finalizar su informe. El dossier que estaba construyendo era grueso, detallado e irrefutable. Era un arma nuclear financiera. Durante ese tiempo, también recibí una llamada de mi tía Carmen, la hermana de mi madre, una mujer cuya principal afición era el drama ajeno. «Amalita, hija, ¿cómo estás?», empezó con su tono meloso. «Jimena me llamó, está preocupada por ti. Dice que te fuiste de la boda sin despedirte y que no le contestas bien los mensajes. Hija, no seas así, es tu hermana pequeña. A veces los jóvenes dicen tonterías, sobre todo en un día de tantos nervios. Tienes que ser la mayor, la más madura. No dejes que una pequeñez arruine su felicidad». Escuché su monólogo sin interrumpir. Cuando terminó, simplemente dije, «Gracias por tu consejo, tía. Tengo que irme, estoy en una reunión». Y colgué. Era fascinante y aterrador ver cómo funcionaba la dinámica familiar. Jimena, la perpetradora, se convertía en la víctima preocupada, y yo, la víctima, era retratada como la hermana mayor amargada y resentida. Era la narrativa que ellos querían crear, la que les permitiría justificar sus acciones futuras. Pero su narrativa estaba a punto de chocar con la dura pared de la realidad. La última semana de su viaje, me encerré en el despacho de mi padre durante todo un fin de semana. Con el informe del auditor en una mano y los documentos legales en la otra, tracé el mapa de la confrontación. Sabía que no podía ser en mi casa, ni en un lugar neutral. Tenía que ser en mi territorio. En el lugar que simbolizaba el poder y el legado que ellos intentaban usurpar. En la oficina del director general de Aguacates Mendoza y Asociados. El día que su avión aterrizó en México, yo estaba lista. La calma antes de la tormenta había terminado. Se acercaba el huracán. Jimena y Damián regresaron a México bronceados, sonrientes y cargados de bolsas de compras de diseñador. Aterrizaron en una nube de arrogancia, convencidos de que el mundo, y en particular la fortuna de mi familia, les pertenecía. Su primer error fue la impaciencia. Su segundo, y fatal, fue subestimarme. Apenas 2 días después de su regreso, Damián, en su papel de nuevo hombre de la casa, llamó al banco privado que manejaba la cuenta principal del fideicomiso. Con un tono que imagino fue condescendiente y autoritario, instruyó al gerente para que realizara una transferencia de 2 millones de pesos a su cuenta personal. Era el pago inicial para un penthouse en Polanco que ya habían elegido. La llamada que recibí del señor Castillo, el gerente del banco, fue exactamente como la había previsto. «Señorita Amalia, buenos días», dijo, su voz profesional pero con un matiz de confusión. «Acabo de recibir una llamada del señor Damián, el esposo de su hermana. Solicitó una transferencia bastante considerable». «Buenos días, señor Castillo», respondí con calma, como si estuviera discutiendo el clima. «¿Y qué le respondió usted?» Hubo una pausa.
Bueno, le expliqué que, según los estatutos del fideicomiso, cualquier disposición que exceda los gastos mensuales ordinarios requiere su firma y autorización explícita por escrito. Se molestó bastante, señorita. Me imagino, dije secamente. Hizo usted lo correcto, señor Castillo, y le agradezco su diligencia. A partir de este momento y hasta nuevo aviso, no se autoriza ninguna transferencia de ninguna cantidad sin que yo esté presente físicamente en la sucursal con mi identificación. ¿Queda claro? Cristalino, señorita Amalia, así se hará. Colgué el teléfono y me permití una pequeña y sombría sonrisa. La primera pieza de dominó había caído. Sabía que no tardarían en venir a mí. No tuve que esperar mucho. Esa misma tarde, la recepcionista de la oficina me llamó por el intercomunicador, su voz nerviosa. «Señorita Amalia, su hermana y su esposo están aquí. No tienen cita, pero insisten en verla. Están bastante alterados». «Déjalos pasar, Mónica. Y después, por favor, toma el resto de la tarde libre», dije. No quería testigos innecesarios para la carnicería que estaba a punto de ocurrir. Me levanté de mi silla y caminé hacia el pequeño bar que mi padre tenía en una esquina de la oficina. Me serví un vaso de agua mineral. Mis manos estaban firmes, mi pulso tranquilo. Escuché sus pasos apresurados por el pasillo, el sonido de los tacones de Jimena y los mocasines caros de Damián. La puerta de mi oficina se abrió de golpe, sin la cortesía de un toque. Allí estaban, Jimena con un vestido de verano que probablemente costaba más que el salario mensual de Mónica, su rostro contraído en una mueca de indignación. Damián, con su falso bronceado y su camisa de lino arrugada por el viaje, parecía un depredador al que le habían robado su presa. «¿Qué significa esto, Amalia?», espetó Damián, avanzando hacia mi escritorio. No me llamó cuñada, era Amalia. El trato familiar había desaparecido. Esto era negocios, o al menos eso creían ellos. Jimena se cruzó de brazos. «Fuimos al banco. Nos trataron como si fuéramos unos delincuentes. ¿Por qué no podemos acceder a nuestro dinero?» La palabra nuestro, de nuevo. Era su palabra favorita. Tomé un sorbo de agua, dejando que su ira llenara la habitación, dejando que su arrogancia los expusiera por completo. Los miré a ambos, a mi hermana pequeña, cuyo rostro ya no reconocía, y al hombre que la había convertido en este monstruo de codicia. «Por favor, siéntense», dije. Mi voz era peligrosamente suave. «Tenemos mucho de qué hablar». No sabían, mientras se dejaban caer en las sillas de cuero frente a mi escritorio, que no habían entrado a una negociación. Habían entrado directamente a la boca del lobo. Habían mordido el anzuelo. Y el anzuelo, ahora, estaba firmemente clavado. El silencio en la oficina era denso, cargado de la ira de ellos y de mi gélida calma. Damián se inclinó hacia adelante, apoyando las manos en mi escritorio como si el mueble, el despacho, el edificio entero ya le perteneciera. «No, no nos vamos a sentar a hablar», dijo. Su voz era un gruñido bajo. «Vas a llamar a ese imbécil del banco ahora mismo y vas a autorizar esa transferencia. Jimena y yo tenemos planes». Planes que no vamos a poner en espera por tus pequeños juegos de poder. Miré a Jimena. Ella asintió, dándole la razón a su marido, su labio inferior temblando ligeramente, no de miedo, sino de un berrinche contenido. Era la misma expresión que ponía de niña cuando no le compraba el juguete que quería. Me recosté en mi silla, la vieja silla de cuero de mi padre que se amoldaba a mi espalda como una segunda piel. Era un trono, y ellos no lo sabían. «¿Juegos de poder?»,
repetí lentamente, saboreando las palabras. ¿Nuestro dinero? Qué curiosas las palabras que eliges, Damián. Hice una pausa y luego clavé mis ojos en Jimena. ¿Y tú, hermanita? La última vez que hablamos, o más bien, que hablaste de mí, usaste otra palabra. ¿La recuerdas? Fue en tu boda, frente a 200 personas. Sirvienta. El color desapareció del rostro de Jimena. Damián frunció el ceño, confundido por un momento. «Fue una broma, Amalia, por el amor de Dios, supéralo», exclamó Jimena, su voz subiendo una octava. «No», dije, mi voz tan afilada como un cristal roto. «No fue una broma, fue una revelación, y me ayudó a entender muchas cosas». Me incliné hacia adelante, imitando la postura de Damián, reclamando mi espacio. Me ayudó a entender que el trabajo de una sirvienta es administrar la casa. Así que en las últimas semanas he estado administrando, poniendo la casa en orden. En ese preciso instante, la puerta lateral de la oficina, la que conectaba con la pequeña sala de juntas, se abrió. Mi tío Arturo y el licenciado Vargas entraron en la habitación. Ambos vestían trajes oscuros e impecables. Sus rostros eran dos máscaras de seriedad profesional. Se movieron en silencio, posicionándose a cada lado de mi escritorio, como dos torres flanqueando a su reina. La mandíbula de Damián se desencajó. La confusión en su rostro fue reemplazada por una alarma visible. Jimena se puso pálida como el papel. La atmósfera de la habitación cambió instantáneamente de una confrontación familiar a un procedimiento legal. ¿Qué es esto? ¿Quiénes son ustedes?, balbuceó Damián, aunque reconocía perfectamente a mi tío. «Damián, ¿conoces a mi tío Arturo?», dije con una dulzura venenosa. «Y este es el licenciado Rogelio Vargas, el albacea de mi padre y el asesor legal principal de esta empresa. Están aquí como testigos y como ejecutores». «¿Ejecutores de qué?», preguntó Jimena. Su voz era un susurro asustado. No le respondí. En su lugar, giré el gran monitor de mi computadora para que quedara frente a ellos. Con un clic del ratón, abrí el primer archivo. «Ya que estamos hablando de dinero», comencé, «permítanme presentarles el informe del auditor, un resumen de todos los gastos personales y no relacionados con el negocio cargados a la empresa por Jimena Mendoza durante los últimos 5 años». En la pantalla apareció una hoja de cálculo, columnas de cifras, fechas y descripciones. Viaje a Cancún, fin de semana de spa, bolsa de diseñador, renta del departamento en La Condesa, mensualidad del BMW. La lista seguía y seguía. Al final de la página, en negrita y rojo, estaba el total, una cifra con 7 ceros. Jimena ahogó un grito. Damián miraba la pantalla como si no pudiera procesar los números. Un estilo de vida bastante lujoso para alguien que no ha trabajado un solo día en su vida, ¿no creen?, continué. Mi voz era un murmullo mortal. Financiado, por supuesto, por el trabajo de la sirvienta. Con otro clic, cambié la pantalla. Ahora mostraba una copia escaneada y ampliada del testamento del fideicomiso. Usé el cursor para resaltar una sección específica. Y esto, queridos, es el documento que parece que nunca se molestaron en leer en detalle. Lo llamo la cláusula de carácter. Leí en voz alta el pasaje que ya me sabía de memoria, el que hablaba de madurez, gratitud y respeto. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía oír el zumbido del aire acondicionado. La emboscada estaba completa. La presa estaba en la trampa. Y yo apenas estaba empezando. El licenciado Vargas, un hombre cuya presencia llenaba la habitación a pesar de su delgada complexión, dio un paso al frente.
Colocó una carpeta de cuero sobre mi escritorio, con un sonido suave y definitivo. «Señor Damián, señora Jimena», comenzó. Su voz era un barítono grave y sin emociones, el tipo de voz que anuncia malas noticias con una finalidad aterradora. Lo que la señorita Amalia les ha mostrado es la base de nuestra posición legal. El fideicomiso establecido por el difunto señor Mendoza es, en términos legales, hermético. Le otorga a la señorita Amalia, como fideicomisaria única, un poder discrecional absoluto. Abrió la carpeta. Además, continuó, tenemos conocimiento de que usted, señor Damián, ha realizado consultas con al menos 2 firmas de abogados en las últimas semanas, explorando vías para impugnar el fideicomiso y transferir la autoridad administrativa, lo cual, dado que usted no es un beneficiario nombrado, roza peligrosamente el fraude por interferencia. Damián tragó saliva, el sudor brillando en su frente. Yo solo estaba explorando opciones para ayudar a mi esposa. «Claro que sí», interrumpió mi tío Arturo, su tono lleno de sarcasmo. «Opciones para ayudarla a vaciar sus cuentas más rápido». Ignorándolos, me levanté. Caminé lentamente alrededor del escritorio hasta quedar de pie frente a ellos. Me sentía más alta, más fuerte. El poder, me di cuenta, no era solo tener el control. Era la certeza de saber que tenías la razón. «La cláusula de carácter es muy clara», dije, mirando directamente a Jimena, que ahora tenía los ojos llenos de lágrimas de pánico. «Habla de gratitud, y tú, en tu boda, me llamaste sirvienta. Habla de respeto. Y ustedes dos irrumpen en mi oficina exigiendo dinero como si fuera su derecho de nacimiento. Habla de madurez. Y ustedes se han comportado como niños malcriados en una dulcería». Hice una pausa, dejando que cada palabra cayera como un martillazo. Así que, como fideicomisaria y en pleno uso de mis facultades, he tomado algunas decisiones administrativas para poner la casa en orden. Levanté mi mano y comencé a enumerar los puntos con mis dedos. 1. A partir de este momento, el fideicomiso familiar Mendoza queda oficialmente congelado. Todas las cuentas asociadas están bloqueadas. No entrará ni saldrá un solo centavo sin mi firma en presencia de un notario público. Los ojos de Jimena se abrieron de par en par. 2. Todas las tarjetas de crédito corporativas a nombre de Jimena Mendoza quedan canceladas. La llamada al banco se hizo hace 1 hora. Si intentas usarlas, serán declinadas. Vi el pánico en su rostro mientras su mente calculaba las compras que había hecho esa misma mañana. 3. El contrato de arrendamiento del departamento de lujo en La Condesa, que está a nombre de la empresa, no será renovado. Tienen 30 días para desalojar la propiedad. «¡No puedes hacer eso!», gritó Jimena, poniéndose de pie de un salto. «¡Todas mis cosas están ahí!». «Debiste pensarlo antes», respondí fríamente. 4. El BMW que conduces también es propiedad de la empresa. Un empleado pasará a recogerlo mañana por la mañana. Te sugiero que aprendas las rutas del transporte público. Damián se puso de pie, su rostro rojo de furia. «¿Quién te crees que eres? ¡Es su herencia!». «Es su herencia potencial», lo corrigió el licenciado Vargas con calma, «condicionada a los términos que ella, como fideicomisaria, tiene la autoridad de hacer cumplir». Me volví hacia Jimena de nuevo, guardando el golpe final para ella. «Me llamaste sirvienta. Pues bien, he estado pensando en eso. Una sirvienta, al menos, se gana su sustento. Realiza un trabajo a cambio de una compensación. Tú nunca has hecho eso». Me acerqué a mi escritorio y abrí un cajón. Saqué un contrato de empleado estándar y una pluma. Lo deslicé sobre la madera pulida hacia ella.
Así que esta es mi decisión final. Tu acceso ilimitado a la fortuna familiar ha terminado, se acabó. Pero no soy un monstruo. Te ofrezco una oportunidad. A partir de ahora, si quieres dinero de esta familia, tendrás que ganártelo. Recibirás un salario, el salario mínimo mensual que marca la ley. A cambio, se espera que te presentes a trabajar aquí, en esta oficina, todos los días a las 9 de la mañana. Tu puesto será asistente junior. Tus tareas incluirán sacar fotocopias, servir el café y archivar documentos. Empezando desde abajo, como cualquier otro empleado. Si demuestras ser competente y humilde, quizás en unos años puedas aspirar a algo más. Dejé la pluma junto al contrato. Esa es la oferta. ¿La tomas o la dejas? Si la dejas, entonces el fideicomiso permanecerá congelado y no recibirás ni un solo centavo. Nunca. La elección es tuya, hermanita. ¿Quieres ser una empleada o quieres ser una indigente? Era un jaque mate. Y la expresión de absoluto horror y derrota en su rostro fue la primera señal de que, quizás, la lección apenas comenzaba a entenderse. El silencio que siguió a mi ultimátum fue ensordecedor. El contrato de empleado yacía sobre el escritorio, un documento simple que representaba la demolición total de su mundo. Jimena lo miraba como si fuera una serpiente a punto de morderla. Fue Damián quien rompió el hechizo. Se rió, una risa corta, amarga y llena de incredulidad. ¿Estás loca?, se burló, mirándome como si acabara de brotarme una segunda cabeza. No va a firmar eso. No vamos a participar en tu pequeño teatro sádico. Hay otros abogados. Impugnaremos esto. El licenciado Vargas ni se inmutó. Siéntase libre de intentarlo, señor, dijo con una calma exasperante. Gastará una fortuna en honorarios legales para descubrir lo que ya le he dicho. El fideicomiso es inexpugnable. El video del señor Mendoza explicando sus intenciones es particularmente persuasivo para los jueces. Para cuando termine, estará en la bancarrota y su esposa seguirá sin tener acceso a los fondos. La confianza de Damián vaciló. La mención del video, un detalle que yo no había revelado, lo golpeó visiblemente. Su mirada pasó del desafío al cálculo. Pude ver los engranajes girando en su cabeza. El penthouse, los autos, el estatus social, todo se desvanecía. Miró a Jimena, pero no con amor o apoyo, sino con la fría evaluación de un inversor cuyo activo acababa de desplomarse a cero. Y entonces Jimena se quebró. No fue un llanto silencioso y digno, fue un colapso total, visceral. Un sollozo desgarrador brotó de su pecho, un sonido que no le había escuchado desde que era una niña pequeña que se había raspado la rodilla. Se derrumbó de nuevo en la silla, su cuerpo sacudido por espasmos. «¡No puedes hacerme esto!», gritó a través de las lágrimas, su rostro manchado de rímel. «¡Soy tu hermana!». «¡Tu única hermana! Te cuidé cuando estabas enferma, te escuché cuando tenías problemas». La absurdidad de sus palabras, la inversión total de la realidad, fue tan impactante que por un momento me quedé sin habla. ¿Ella me había cuidado a mí? ¿Tú me cuidaste a mí?, pregunté. Mi voz era un susurro incrédulo. «Sí», sollozó, «siempre he estado ahí para ti, y ahora me haces esto». «¡Eres un monstruo! Siempre has estado celosa de mí, de mi felicidad, de que encontré a alguien que me ama. Solo quieres verme miserable». La andanada de acusaciones era tan irracional, tan desconectada de los 23 años de mi vida que le había dedicado, que la ira que había sentido se evaporó, reemplazada por un vacío helado. Era como discutir con un eco en una habitación vacía.
No había lógica, no había razón, solo un ego herido y un pozo sin fondo de egocentrismo. Mi tío Arturo dio un paso adelante. Su rostro era una máscara de disgusto. «Ya es suficiente, Jimena». Pero yo levanté una mano para detenerlo. Quería que ella lo sacara todo. Quería ver el fondo de su delirio. Damián, al ver que la estrategia de la intimidación había fallado y que las lágrimas no estaban ablandando a nadie, cambió de táctica. Se arrodilló junto a la silla de Jimena, la abrazó y me miró con una expresión de súplica. «Amalia, por favor», dijo, su voz ahora suave y conciliadora. «Fue un error. La boda, las palabras de Jimena. Estaba nerviosa. No quiso decir eso. Te queremos». «Eres nuestra familia. No destruyas a nuestra familia por un malentendido». Era una actuación digna de un premio, pero yo ya no era el público crédulo. Permanecí de pie, impasible. Dejé que su llanto y la falsa preocupación de él llenaran el aire por un momento más. Luego, caminé hacia la puerta y la abrí. «La reunión ha terminado», anuncié. Mi voz no admitía réplica. «Tienen 24 horas para darme una respuesta sobre el contrato. Si no tengo noticias suyas para mañana a las 5 de la tarde, la oferta quedará anulada, permanentemente». Miré a Jimena una última vez, su rostro una ruina de maquillaje corrido y autocompasión. «Se te olvidó la regla más importante, hermanita», le dije, las palabras saliendo sin esfuerzo, como si las hubiera estado guardando durante años. «Nunca muerdas la mano que te da de comer, especialmente cuando esa mano puede quitártelo todo». Luego me giré hacia el intercomunicador. «Mónica, por favor, llama a seguridad y que acompañen al señor y la señora a la salida». Cerré la puerta de mi oficina, dejándolos afuera con mi tío y el licenciado. El sonido de los sollozos de Jimena se fue atenuando por el pasillo. Me apoyé contra la madera fría de la puerta y por primera vez en todo el día cerré los ojos y respiré hondo. No sentí triunfo, solo un silencio profundo y agotador. La respuesta al ultimátum no llegó en 24 horas. No hubo llamada, ni mensaje, ni una visita contrita. Solo silencio. Y en ese silencio entendí su decisión. Eligieron el orgullo antes que la supervivencia. O más bien, Damián lo eligió por ambos. Para un hombre como él, la idea de que su esposa trabajara como asistente, de que su acceso a la riqueza fuera a través de un sueldo mínimo, era una humillación peor que la pobreza misma. Fiel a mi palabra, a las 5:01 de la tarde del día siguiente, instruí al licenciado Vargas para que archivara los documentos que hacían permanente el congelamiento del fideicomiso. La oferta de trabajo fue retirada. La puerta, que había dejado entreabierta por una última y tonta pizca de hermandad, se cerró con llave para siempre. Lo que siguió fue un desmoronamiento rápido y espectacular. Una semana después, me enteré por mi tío que Damián había vaciado la cuenta bancaria conjunta que tenía con Jimena, que contenía los últimos restos de su dinero de la boda, y había desaparecido. Sin una nota, sin una llamada, simplemente se esfumó, un fantasma de traje caro que se desvaneció en cuanto el oro dejó de brillar. La rata fue la primera en abandonar el barco que se hundía. Jimena, sola y sin un centavo, se vio obligada a enfrentar la realidad por primera vez en su vida. Tuvo que vender las bolsas, los zapatos y las joyas que Damián le había comprado, solo para pagar el primer mes de alquiler de un minúsculo departamento en una colonia mucho menos glamorosa. Sus amigos de la alta sociedad, los mismos que habían aplaudido en su boda, de repente estaban demasiado ocupados para contestar sus llamadas.
Su mundo de apariencias se había derrumbado como un castillo de naipes. Fue entonces cuando recibí la llamada inevitable de mi tía Carmen. «Amalia, por Dios bendito, ¿estás contenta?», gritó al teléfono sin siquiera un saludo. «Tu hermana está destrozada. Ese sinvergüenza la abandonó. Está sola, sin dinero. Todo por tu culpa, por tu crueldad». Dejé que se desahogara, que lanzara toda su artillería de culpas y chantajes emocionales. Cuando finalmente se detuvo para tomar aire, respondí con una calma que la desarmó. «Tía», dije, «Damián no la dejó por mi culpa. La dejó porque descubrió que ella no era la heredera millonaria que él pensaba. Él no la amaba a ella, amaba su futuro financiero. Yo no destruí su matrimonio, simplemente revelé que estaba construido sobre una mentira». «Pero es tu sangre, no puedes dejarla en la calle», insistió. «No la he dejado en la calle, le ofrecí un trabajo. Una oportunidad de aprender el valor del dinero y del esfuerzo. Ella la rechazó», expliqué pacientemente. «Le di una lección que nuestros padres, por amarla demasiado, nunca le dieron. A veces, el amor tiene que ser duro, tía. A veces, tiene que doler para poder sanar». Colgué antes de que pudiera responder. Sabía que mis palabras no la convencerían. En su mente, y en la de muchos en la familia, yo siempre sería la villana, la hermana mayor fría y vengativa. Dejé de preocuparme por su opinión ese día. Su juicio ya no tenía poder sobre mí. Unas semanas después, Jimena intentó una última jugada desesperada. Contrató a un abogado, probablemente con el poco dinero que le quedaba, para enviar una carta amenazando con una demanda por mala administración del fideicomiso y angustia emocional. Mi tío Arturo se rió a carcajadas cuando la leyó. Nuestra respuesta fue simple: una contranotificación que incluía el informe completo del auditor sobre sus gastos extravagantes y una copia de la cláusula de carácter, junto con una nota adjunta que decía: «Proceda bajo su propio riesgo. Estamos preparados para hacer público este informe en el tribunal». Nunca volvimos a saber de ese abogado. La guerra había terminado. La limpieza de los escombros apenas comenzaba. Con el drama legal extinguido y el silencio de Jimena como una constante, un nuevo tipo de energía comenzó a llenar mi vida. La furia que me había impulsado durante semanas se asentó, transformándose en un propósito claro y definido. Había ganado la batalla por el control del legado de mis padres, pero ahora venía la pregunta más importante: ¿qué iba a hacer con él? La respuesta no estaba en yates ni en casas de lujo, no estaba en vengarme de un mundo que sentía que me había ignorado. Estaba en el despacho de mi padre, en sus viejos libros, en el espíritu con el que había construido la empresa desde cero. Él creía en el trabajo duro, en la comunidad, en dar oportunidades a quienes las merecían. El dinero, como me había dicho una vez, era una herramienta. Y yo tenía una caja de herramientas muy grande. Pasé los siguientes 2 meses trabajando no solo como administradora de la empresa, sino como arquitecta de un nuevo futuro. Con la ayuda de mi tío Arturo y un equipo de asesores financieros y legales, comencé el proceso de reestructurar una parte significativa del patrimonio familiar. No lo hice para castigar más a Jimena, lo hice para honrar a mis padres de una manera que ella nunca habría entendido. Fundé la Fundación Mendoza para la Educación y el Empoderamiento. Su misión era simple y directa, nacida de mi propia experiencia dolorosa, que, como yo, habían tenido que abandonar o posponer su educación superior para cuidar de sus familias. Mujeres que habían puesto los sueños de otros por delante de los suyos. Mujeres que eran las Amalias anónimas del mundo. Destiné el 70% de los activos líquidos del fideicomiso a la dotación inicial de la fundación.
Era una suma considerable, suficiente para garantizar su funcionamiento a perpetuidad. La empresa, Aguacates Mendoza, seguiría siendo la principal fuente de ingresos, pero ahora una gran parte de sus ganancias no iría a financiar caprichos, sino a financiar futuros. El 30% restante del fideicomiso permaneció intacto. Era la parte de Jimena. Legalmente seguía siendo suya, pero las condiciones no habían cambiado. El dinero seguiría congelado, bajo mi administración, hasta que ella cumpliera los 35 años, y solo entonces se liberaría si demostraba un cambio real y sostenido en su carácter. Le estaba dando una década. Una década para crecer, para aprender, para convertirse en la mujer que nuestros padres siempre habían esperado que fuera. No era un castigo, me di cuenta. Era una última y remota esperanza. Hice un anuncio público sobre la creación de la fundación. No mencioné la disputa familiar. El comunicado de prensa hablaba de honrar la memoria de mis padres y de reinvertir en la comunidad que les había dado tanto. Un periódico local recogió la historia e hizo un pequeño reportaje sobre mí. La empresaria local que transforma su herencia en oportunidades para otras. La ironía era tan espesa que casi podía saborearla. La mujer a la que habían llamado sirvienta en privado, ahora era celebrada como una filántropa en público. La misma fortuna que Jimena y Damián habían intentado saquear para comprar símbolos de estatus, ahora se estaba utilizando para comprar libros de texto, matrículas universitarias y un futuro para docenas de mujeres jóvenes. Una tarde, mientras estaba en mi oficina revisando las primeras solicitudes de becas, me di cuenta de algo. La silla de mi padre ya no se sentía como un trono de poder, sino como un escritorio de trabajo. El legado no era el dinero en el banco. Eran esas cartas, escritas a mano con una caligrafía temblorosa, llenas de historias de sacrificio y sueños aplazados. En sus historias vi la mía, y por primera vez no sentí rabia ni tristeza. Sentí una conexión. Sentí que finalmente estaba usando la herramienta que mi padre me había dejado para construir algo que realmente importaba. Estaba construyendo un legado verdadero. Y en ese proceso, sin darme cuenta, también estaba reconstruyendo el mío. El otoño llegó a Jalisco, pintando los árboles de tonos ocres y dorados. La vida se asentó en una nueva normalidad, una rutina tranquila de trabajo en la empresa y tardes dedicadas a la fundación. El silencio de Jimena se convirtió en parte del paisaje, como una colina distante que sabes que está ahí, pero que ya no necesitas escalar. Una tarde, de pie frente a una gran fotografía en blanco y negro de mis padres que había colgado en la oficina de la fundación, reflexioné sobre el torbellino de los últimos meses, la boda, el insulto, la guerra silenciosa, la victoria aplastante. ¿Había ganado? Sí, en todos los sentidos prácticos de la palabra. Tenía el control, tenía el respeto, tenía un propósito. Pero la victoria no se sentía como una celebración ruidosa. Se sentía como una calma profunda y estable. Como la tierra después de una tormenta devastadora, limpia y lista para que algo nuevo crezca. No sentía una alegría maliciosa por la caída de Jimena. En el fondo de mi corazón, lo que sentía era una lástima profunda por la persona vacía en la que se había convertido. He protegido el trabajo de la vida de mis padres. He creado algo bueno y duradero a partir de una situación fea y dolorosa. He reclamado mi propia vida, mi propia dignidad, de las cenizas de un sacrificio que casi me consume. Dicen que la venganza es un plato que se sirve frío. Yo lo serví, recuperé mi vida y mi dignidad. Ahora, algunos en mi familia, como mi tía Carmen, dicen que soy cruel e implacable, que rompí a mi propia hermana. Así que les pregunto a ustedes,
Los que han escuchado mi historia, lo que hice, ¿esto fue venganza o fue justicia? ¿Acaso hay alguna diferencia cuando el dolor ha sido tan profundo? ¿Qué hubieran hecho ustedes en mi lugar?